Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Continuamos con estudios bíblicos hoy 18 de enero con nuestro hermano Roberto Miranda. Recordando la clase anterior, tenemos por abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Génesis capítulo 37. Estamos viendo ese hijo soñador que se le llamaba, le llamaban así a él, el soñador, porque tenía sueños. Estamos hablando de José. Y dice la palabra de Dios en el 37:1, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de 17 años, apacentaba ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Entonces, como comentario importante, vemos aquí la relación y el oficio que tiene José. Este es un joven de 17 años, igualmente apacentaba ovejas, pastor de ovejas, igualmente se la pasaba con sus hermanos, pero tenía le daba información a su padre del comportamiento de ellos o de lo que estaban haciendo ellos, de realmente de la mala fama, metiendo un poco de información acerca de la mala fama de sus propios hermanos a su padre. El verso 3, llamaba Israel a José más que a todos los hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Inclusive aquí hay un amor que va más allá de cualquier otro niño que él puede tener porque lo tuvo en su vejez y igualmente lo consiente un poco más. Y vemos aquí que le hace una túnica de colores. Esta túnica de colores la van a usar sus propios hermanos para mostrársela al padre llena de sangre, como vamos a leer más adelante, para demostrarle a su propio padre que había muerto en manos de una fiera o de fieras de campo. Y realmente era todo un engaño y una mentira, pero siempre bajo el propósito eterno de Dios. Dice el verso 4, y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que todos los hermanos, le aborrecían y no podían hablarle para pacíficamente. Entonces vemos aquí como la actitud del padre también acerca de cómo querer más o dedicarle más a un hijo que dedicarle a la familia entera, hizo que sus propios hermanos también cogieran rabia y le aborrecieran aún más. El versículo 5, empezamos con los sueños de José. Y estos son sueños, no que se le ocurrieron a él, están reflejados aquí en el libro de Génesis para que nosotros veamos y entendamos el propósito de Dios y cómo Dios va a utilizar la descendencia de el linaje de Jacob a través de las promesas que le ha hecho al padre Abraham, al padre Isaac, ahora al padre Jacob, y cómo sigue Dios obrando en ese hogar y en esa familia, y va a utilizar a José para alimentarles, para guiarles en esa gran hambre que iba a haber en Egipto, y tenía que primeramente sufrir de esta manera, y Dios salva a su pueblo haciendo este gran plan que vamos a estar leyendo. Y soñó José un sueño y les contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, y les dijo, oír ahora este sueño que he soñado. He aquí estaba atado perdón, y aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Entonces ellos responden en el 8, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más por causa de su sueño. Entonces, lamentablemente, van aborreciendo cada vez más por los sueños, por la actitud del padre y por lo que está haciendo José. Y estuve viendo hace un rato la película, que no la he terminado, del Éxodo y de Moisés y cómo Dios endurecía el corazón de Faraón, pero era para que el pueblo hebreo creyese que estaba preparado para salir de la esclavitud, para que el pueblo creyese, ¿no? Y de esta manera, varias veces estamos leyendo y le aborreció aún más y le aborrecieron aún más, o sea, como que Dios está preparando
esa situación de la venta de su propio hermano. Versículo 9, soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo de aquí que lo he soñado otro sueño, y de aquí que el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y le contó a su padre y los hermanos, y a su madre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a apostarnos ante ti? Versículo 11, y sus hermanos eh, le tenían envidia, mas su padre meditaba en todo esto. Entonces vemos como este otro sueño, inclusive ya habla acerca de los padres, como esa luna y ese sol que se inclinan ante el mismísimo él, ante José, queriendo referirse a su papá, a su mamá y hacia sus hermanos. Pero la actitud de Jacobo es que él meditaba en esto, él meditaba en todo esto. Entonces estaba pensando en esto que estaba pasando, por qué esos sueños, qué es lo que estaba ocurriendo. Versículo 12, después fueron los hermanos a apacentar ovejas con su padre en Siquén, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan ovejas en Siquén, ven y te enviaré ellos. Y él respondió, heme aquí. La actitud de José, dispuesto a obedecer al padre, siempre como vemos el corazón de José para, para servir, para obedecer, es maravilloso verlo en este texto. Verso 14, Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén y halló un hombre que andando el errante por el camino le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué busca? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando, dónde están, perdón, que me fui del texto. Verso 17, aquel hombre respondió, se van ido de aquí y yo les he oído decir que van a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Lo que comentaba mi hermano, realmente importante, es que él no se detuvo al ver que no encontró a sus hermanos. Él quería obedecer a su padre y encontrar a sus hermanos, ver cómo estaban las ovejas y cómo estaba el tema con ellos y cómo iba lo que estaban trabajando. Y situación semejante, recuerdo con el Nuevo Testamento, cuando llega el paralítico con cuatro amigos, ven la casa llena y no pueden entrar, era el momento para regresarse o para dar media vuelta, decirle, mira, ¿sabes qué? No podemos, hicieron lo posible y hablaron con el maestro. Y aquí este es el mismo caso, bueno, un caso de perseverancia donde y José preguntó, encontró y siguió buscando hasta que lo halló. Versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Otra, aquí viene el soñador. Ahora pues vení, matémosle, echemos una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Y cuando Rubén oyó esto, lo libró de las manos y dijo, no lo matemos. Entonces, este Rubén, el primogénito de Jacob, no desea derramar sangre de su hermano y lo libró, realmente lo libró de estas muertes, cumpliendo también lo que Dios estaba haciendo en José. Y hablamos de Rubén también como ese que abusó de las esposas de su padre y realmente acostándose con ellas. Entonces vemos el 22 y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echarlo en una cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él en él, pero librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Versículo 23, sucedió pues que cuando llegaron José a sus hermanos, ellos quitaron a José de la túnica y la túnica de colores que tenía sobre sí, tomaron y echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Entonces, eh, vemos aquí la actitud de sus hermanos y todo esto por consecuencia de la envidia, de el odio, de los celos. Entonces son situaciones o emociones o momentos en tu vida que te llegan siempre a tomar malas decisiones. Entonces, cuando hay momentos de celo, envidia o aborreces a alguien o tienes
enemigos y tú no tratas de resolver las situaciones, creo que tu final, realmente tu corazón está siendo consumido. Es una triste realidad. Por eso es que el Nuevo Testamento nos mandan que quitemos toda raíz de amargura y todo pecado oculto. Dios me los bendiga, hermanito. Hermano Roberto Miranda, si tienen preguntas, comentarios. Escuchamos. Un comentario. Sí, Solo ahorita que estaba leyendo, estaba viendo el parecido que tiene a nuestro Señor Jesucristo esta historia, todo lo que le ha pasado. Y me parece de que primero José dice que fue amado por su padre. Eso lo mismo, este es mi hijo amado, dijo nuestro Dios. También él fue, me- también él fue, el nacimiento fue milagroso, fuerte en que no podía tener hijos, y Dios también vino así en una forma milagrosa. También José ahí les anuncia en los sueños que él iba a gobernar y tener autoridad sobre los hermanos, y lo mismo el Señor Jesucristo tiene toda la autoridad y es Rey de Reyes, incluso de los judíos. Y también ahí es bien importante porque en esa parte que se leyó, dice que fue enviado por su padre a sus hermanos. Y entonces, y lo mismo dijo Jesucristo, vino a las ovejas perdidas, dice eh, Juan 1:11. A los dos vino y los suyos no le recibieron. Y también la parte también donde dice que fue odiado por sus hermanos, sin motivo, porque yo pienso de que porque contar un sueño no había motivo para que le llevaran tanto odio hasta querer. Sí, intervino el hermano mayor, pero siempre se le miraba que ellos tenían mucho odio. Pero lo que no se ve ahí, pues que tenga una causa, una historia que le relata a los hermanos, pero ellos y lo mismo Jesucristo, pues, hasta el término de llegarlo a matar. Señor les bendiga, hermano. Gracias, Iván. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, aquí vemos que Jacobo no aprendió la lección cuando su papá tenía preferencias por su hermano, por Esaú, porque sabemos que había una división entre la mamá y el papá en cuanto a las preferencias por los hijos. El papá prefería a Esaú y la mamá prefería a Jacob. Y fíjese que él aquí está aplicando la misma, o sea, él tenía que haber aprendido la lección y decir, mira, nosotros no podemos tener preferencia por ningún hijo, sino que todos tenemos que tratarlos por igual. Para que aparentemente él tenía una preferencia por José, más que por los hermanos, y lo trataba diferente y hasta lo crió diferente, por lo que veo. O sea, era como más mimado, más protegido por el padre, mientras que los otros estaban en el campo trabajando. Entonces, él aparentemente no aprendió esa lección de la preferencia por los hijos. Muy bueno, hermano. ¿Alguien más? José. Buenas tardes. Y es que esa lección nunca se la va a aprender, eso es hasta ahora, hermanos. La preferencia, sí, del niño consentido. Y Jacob, pues, o sea, podríamos decir que ese es el origen, que hoy hay muchos problemas en hogares aún cristianos por esa misma situación, que desata el celo y la envidia. Sí, eso no se ha superado. Gracias, hermano. Muy bueno, hermano. ¿Alguien más? Bueno, si no quieren, vamos a seguir adelante. Antes de entrar en el versículo 25, solamente los que están apuntando, apunten las sombras que estamos viendo aquí que se mencionaron. Mencionó el hermano Iván y el hermano Agustín, el hermano José Tomás. O sea,
Las sombras son muy importantes porque estamos hablando de que hay un esquema de redención de parte de Dios desde el principio, ¿verdad? Entonces, una cosa que quiero que entendamos es el amor de Jacob hacia su hijo, tan especial, ¿verdad? Exactamente para que entendamos el dolor que siente Dios de ver a su hijo sufrir, ¿verdad? Y aquí esta historia lo va a mostrar exactamente cómo es eso. Esa es una de las sombras principales. La otra sombra que quiero que veamos es que este hijo hace y obedece lo que le dice el padre y va a cuidar a sus hermanos, ¿verdad? Va a checarlos y llevarles y ver que estén bien. O sea, tiene la situación de ser el pastor de las ovejas en ese sentido también. Además de ser pastor de ovejas, tiene la responsabilidad y dice, ¿quién irá? Yo iré, ¿no? Él está dispuesto a ir a checar a sus hermanos. La tercera sombra que quiero que nos acordemos, no se olviden, ese va a ser el Rey de Reyes. ¿Verdad? La sombra, el sueño indica la sujeción de la iglesia al rey. La iglesia es el reino, él es el rey. La otra cosa es, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, ¿verdad? Quitándole gloria a Alejandro en el Evangelio de Juan, enseñando un poquito de Juan capítulo 1, versículo 12, ¿verdad? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces, esta situación vemos igual. No es que los haya engendrado, porque Dios los engendró, ¿verdad? Pero aquí es una sombra simplemente para que entendamos la reacción. Y eso nos ayuda a entender la reacción, ¿verdad? Porque también, o sea, el Sanhedrín y el gobierno del pueblo religioso le tenía que tener envidia a Jesús, tenían que tener envidia. Hiciera todas esas maravillas, todas esas cosas bellísimas, y no veían eso, ellos no veían los milagros. Al contrario, lo aborrecían. Mientras más se manifestaba Jesús como hijo de Dios, como rey de reyes, más lo odiaban, ¿verdad? Más lo odiaban hasta el punto que lo iban a crucificar y aquí estamos viendo eso. Claro, aquí no muere, no muere José, pero es como si hubiera muerto, por eso está sepultado en una cisterna para hacer eso, ¿verdad? Y entonces vamos a ver que él es vendido y vemos todo ese odio y esa situación, pero vamos a adelantarnos porque tenemos ese privilegio de poder checar el final de la historia, ¿verdad? No se olviden en el capítulo 45, cuando ya se identifica, cuando llegan a Egipto y José es el segundo de Faraón y está encargado de hacer todo lo que el gobierno hace. Él es el rey en realidad ahí. Y llegan sus hermanos ya para tener que vivir ahí. Es entonces, él se revela a ellos, se manifiesta, ¿verdad? Y el Hijo de Dios también se manifiesta, obviamente, ¿verdad? En el día posterior se manifiesta el Hijo de Dios. El Evangelio es eterno, pero no fue manifestado hasta el Nuevo Testamento, hasta que vino Jesús, hasta que se manifestó en ellos. Entonces aquí se manifiesta. Y en el capítulo 45, ¿verdad? En el versículo 4 dice, y José dijo a sus hermanos, ya se reveló, le dijo quién es. Y ellos se acercaron y les dijo, yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a Egipto. Ahora pues, no se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes, ¿verdad? Porque ha habido el hambre y Dios hizo todo este plan, había un predeterminado consejo. Esa sombra es muy clara en el Evangelio, porque nosotros vemos la maldad de los judíos y el hecho de que lo crucificaron y lo sacrificaron completamente a Jesús. Y sin embargo, no se olviden lo que el apóstol Pedro en Hechos 2 les dice. Vamos a ver un ratito nada más Hechos 2 ahí para leer lo exacto.
Estamos nada más hablando de las sombras para que veamos por qué todo esto pasa, ¿verdad? Pero Hechos 2, cuando él se... Aquí está, capítulo 2, versículo 22, ¿verdad? Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios, señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron, ¿verdad? Y luego pero dice, pero Dios resucitó y le dice lo que pasó. Pero me gusta mucho lo que está diciendo, porque después va a decir, ¿verdad? Sepa pues con certeza toda la casa, que el versículo 36, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificado, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, ¿verdad? Entonces ellos se conmovieron profundamente y preguntaron qué harían, y lo que tenían que hacer era obedecer. Y estos van a hacer lo mismo, ¿verdad? Vamos a ver la historia de que esta fue la salvación del pueblo de Israel por la sequía tremenda que había, el hambre que estaba, la hambruna que estaban pasando. ¿Ok? Nada más para que tengan eso en mente, el cuadro general principal es ese. Ese es precisamente que este es el hombre que Dios ha escogido para salvar al pueblo de Israel, para que se cumpla la profecía, ¿verdad?, de la salvación y que Jesucristo pueda llegar a este mundo y hacer lo que tiene que hacer. Entonces aquí estamos viendo esta sombra. ¿Alguna pregunta o comentario más antes de seguir adelante ahora sí con el resto del capítulo? Si no entendieron, volvemos a empezar, no hay problema. Si no, vamos entonces a leer del versículo 25 hasta el final del capítulo. Si la hermana está lista, ¿dónde está? Aquí estoy, hermanito. Ok. Del versículo 34. 25 hasta el final del capítulo. Del capítulo 37. 37. Ah, ok, perfecto. Bueno. Y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos, miraron. Y aquí una compañía de israelitas que venía de Galaad, y sus camellos traía aroma, bálsamo y mirra, e iban a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los medianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro y rasgó su vestido y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece. Y yo: ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos
y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los medianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Ok, muchas gracias, hermanita. Muchas gracias, hermanita Alex. Bueno, miren, vamos a ver una cosa muy importante aquí. Él está ya pues condenado, quiera o no quiera. La única diferencia es que en vez de matarlo van a venderlo, para empezar, ¿verdad? Porque obviamente aquí todavía no está el plan de resurrección, aunque ya sabemos que Abraham creía en la resurrección, porque estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, ¿verdad? Y Hebreos nos explica que él pensó en sí, si Dios me dijo que me va a dar prole a través de este, seguramente lo va a resucitar si lo tengo que matar, y estaba dispuesto a matar. Entonces, pero como es una sombra, estamos viendo lo que está pasando. Está en una forma de sufrimiento este hombre, este José, pero me interesa mucho que ahí aparecen dos grupos de gentes en una caravana. Los ismaelitas, que sabemos quiénes son los descendientes de quién. De Ismael, ¿Y quién era Ismael? Para recordar. el de la esclava. El hijo de Agar. El hijo de la esclava, ¿verdad? El hijo de la esclava. O sea que ese es el hijo de la que no era la promesa, ¿verdad? No era el plan de Dios, ese no vale. Entonces, ¿y quién eran los madianitas? ¿Hijos de quién? De Madián. Madián, ¿y quién era Madián? El hijo de Abraham con Setura, la segunda esposa. ¿Ok? Pero sabemos que la herencia, ¿verdad? La bendición solamente era ¿para quién? Para Isaac, solamente para Isaac, ¿verdad? Entonces los hijos de Setura, que son los madianitas, los de Ismael, los ismaelitas. Ahora, ¿cómo andan los ismaelitas y los madianitas? Ya se juntaron, ¿verdad? Ya se juntaron, Dios los junta, Dios los cría y ellos se juntan. Todavía no está puesta la ley aquí, pero ustedes saben muy bien que después el pueblo de Israel tenía la ley de que no podían tomar mujeres extranjeras. O sea, tenían que mantener la pureza de la raza porque eso era el plan de Dios. El pueblo de Dios tenía que ser así. Y espiritualmente nosotros estamos igual, ¿verdad? Tenemos que buscar siempre la purificación. Pero en fin, lo que estamos viendo aquí es que el enemigo, que no tiene nada que ver con el pueblo de Israel, ya están ellos juntos. Los madianitas y los ismaelitas están trabajando en caravana, están haciendo negocio. Y interesante, ¿cuánto pagaron por José? 20 monedas. 20 piezas. monedas ¿Y eso qué es? ¿Es sombra de qué? de las cómo- 30. De cómo De las 30. entregaron. No llega a las 30, ¿verdad? Solamente son 20. José no vale tanto como Jesús, ¿verdad? O pueden hablar de inflación, seguramente a lo mejor había inflación ya. No sabemos, pero la cosa es que ahí está, se fijaron que ahí está. Lo vendieron por 20 monedas de plata, ¿ok? Ahora, la otra cosa que quiero que nos recordemos aquí es que dentro de o sea, el pueblo de Israel, en este caso está representado por los 12 hijos, ¿verdad? Los 11. Y hay dos personajes de ese grupo que aparecen aquí, que son Rubén y Judá. ¿Y qué es lo que hacen Rubén y Judá? Los dos, ¿qué es lo que hacen ellos? Bueno, Tuvieron Rubén, piedad, hermano, después de quererlo matar. Exacto, interceden, ¿no? Interceden para que no le maten al Señor Jesús. Eso es interesante, ¿verdad? Eso es interesante.
¿Quién prometió interceder para que no mataran a Jesús? De los 12 apóstoles en el Nuevo Testamento. ¿Quién dijo, yo estoy dispuesto a morir por ti? Pedro. ¿Quién Pedro dijo, fue no uno. vayas porque te van a matar? Pedro. Pedro, ¿verdad? Pedro. Y sin embargo, ¿qué es lo que hizo Pedro? Le negó 3 veces, hermano. Le negó Le 3 negó veces. 3 veces. Y por más que queramos que Dios le haya perdonado esto, aquí lo dejó escrito, no se le olvidó. A Dios no se le olvida tampoco. ¿Verdad? No podemos. Yo quizá pueda pecar con mi esposa y mi esposa nunca se entere, pero Dios sí sabe que yo pequé. Dios sí sabe. Y Dios no tiene Alzheimer. ¿Verdad? Recordemos eso, porque aquí está escrito. Aquí está escrito todavía que Rubén intercedió, pero también está escrito que Rubén pecó tremendamente. ¿Verdad? Y Judá intercedió, y vamos a ver después que Judá también hace una barbaridad de desavenencias, ¿verdad? Inclusive en su pueblo después, pues, tiene que ser llevado cautivo a los babilonios, ¿verdad? Por todos los pecados y la idolatría, etcétera, etcétera, que van a hacer. Pero de todos modos vemos aquí que hay un proceso, ¿no? Que no todos están en contra, ¿verdad? Hay algunos que están todavía buscando de una forma u otra apoyar a alguien. Lo único, la diferencia tremenda es cuando no se conoce la verdad, la opción no es buena. Porque ¿cuál fue la opción? En vez de matarlo, vamos a venderlo, ¿verdad? O sea, en vez de pescar en valor 100, vamos a pescar en valor 50 y creemos que ya estamos bien, ¿verdad? Yo pues esta semana voy a robar un banco, no, más un banco esta semana en vez de 2, ¿verdad? Ya estoy bien. Y así es como le hago. Pensamos, el hombre piensa de esa manera, pero no es así, ¿verdad? La purificación tiene que ser total, pero ya aquí estamos viendo sombras. Entonces eso es lo que estamos viendo. Quiero que nos fijemos bien en eso. ¿Ok? ¿Algún comentario hasta ahorita? Adelante, no se quedan callados, porque sus aportes son muy bien importantes. Todo claro. Marlene, Alejandro, Todo bien, hermanito. José Tomás, Vamos bien con las sombras. ¿ok? Ok. Bien, entonces llegamos al versículo 29, cuando Rubén volvió al pozo, José ya no estaba en el pozo. Oigan bien, entonces, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos. ¿Por qué? Señal de luto, hermano. Perdón, Lenín. Para señalar que estaba de luto por la muerte de su hermano. Señal de duelo. Señal de duelo. ¿Eso qué quiere decir? Sentía cargo de culpa, hermano. Ajá. Alejandro. Sí, ese texto de rasga sus vestiduras lo vemos también en el Nuevo Testamento cuando Jesús supuestamente estaba blasfemando diciendo que él era el Hijo de Dios. El sumo sacerdote rasga sus vestidos como en señal de que él blasfema contra Dios. Entonces, claro, el blasfemar contra Dios también hace que tú rasgues tus vestiduras. Pues es como aparte del luto, también es como algo totalmente inaceptable que tú puedas decir como judío ante Dios o como un israelita ante Dios. Ok, muy bueno, Carlos. Ok. Ahora, ¿el remordimiento es suficiente? No. ¿Qué es lo que está pasando aquí? El remordimiento no es suficiente. ¿Qué requiere después del remordimiento para que funcione? El arrepentimiento es lo que vale. El arrepentimiento, según, o sea, vamos. Primera de los Corintios, capítulo 7, ¿qué dice?
A recordar. Yo soy lento para encontrar cosas, así que Dime la cita y te lo leo. capítulo 7, versículo 9, ¿qué dice? Dice la palabra, pero si no tienen don de continencia, cásese, pero mejor es casarse que estarse No, quemando. perdón, No, perdón. es la segunda, Segunda. hermano. Segunda, Segunda. capítulo 7, verso 9. Y es que mi memoria también, ya tengo demencia, pero hermano, no se preocupen. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contrictados, sino porque fuisteis contrictados para arrepentimiento, porque habéis sido contrictados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Sí, el 10, Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Sigo leyendo, hermano? Porque, está ahí, amén. produce muerte. La tristeza según el mundo, o sea, el remordimiento produce muerte, ¿verdad? Pero la tristeza según Dios produce arrepentimiento que lleva a la salvación, lleva a cambio. O sea, el arrepentimiento es la decisión de cambiar. Rubén le dolió mucho, se rasgó sus vestidos, pero no dijo no lo vuelvo a hacer. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? En ninguna parte nos dice que no, dijo no lo vuelvo a hacer. ¿Ok? Entonces el pecado duele, pero no funciona si yo sigo haciéndolo, ¿verdad? Si yo decido ser infiel a mi esposa y me remuerde la conciencia tremendamente por hacerlo, pero pues sigo haciéndolo, pues entonces no pasó nada, ¿verdad? No hubo arrepentimiento. Yo necesito arrepentirme, verdaderamente. ¿Estamos entendiendo? Sí. 20 Clarito, piezas de muchos se plata. quedan solamente muchos se quedan solamente en reconocer. Yo reconozco que hago esto, yo reconozco que hago lo otro, yo reconozco que digo mentira, yo reconozco que miro pornografía, pero hasta ahí llegan, en el puro reconozco. Ok. Sí. Ahora, el versículo 30 nos dice cómo se sentía. Rasgó sus vestidos, volvió a sus hermanos y les dijo, el muchacho no está ahí. ¿Y yo a dónde iré? ¿Qué es lo que produce el pecado, en cuestión de sentimientos, ya en el caso de Rubén? ¿Qué es lo que produjo en él? ¿Está tranquilo? ¿Está en paz? Pareciese ¿Está en paz consigo mismo? ese momento de miedo de Adán y que tuvo miedo y se escondió. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿Cómo voy a enfrentar a mi papá? Tengo que ir a mentirle, ¿verdad? A mentirle rotundamente. Es lo que iban a hacer. A Dios no se le puede mentir. A Israel sí se le podía mentir, pero a él, ellos no. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Seguimos adelante? Versículo 31. Así que tomaron la túnica de José, mataron un macho cabrío y empaparon la túnica en la sangre. Sombra de Jesús. Jesús, ¿verdad? De Jesús. El chivo expiatorio, ¿verdad? ¿Quién es la sombra de Jesús en este caso? Yo veo también la túnica como una sombra, porque en el Apocalipsis hay unos vestidos teñidos en sangre y el que lo monta es victorioso. Me gusta esa parte de Apocalipsis ahí describiendo la ropa que usa mi Señor. Y usar el Señor. Y aparece también en Josué, ¿no? Pero aquí está teñida en la sangre, pero también es la sangre misma, ¿verdad? La sangre del macho cabrío, ¿verdad? Eso ya sabemos, obviamente, ¿verdad? Es el sacrificio, o sea, ¿quién está tomando el lugar de José? Los El macho cabritos, cabrío, el los macho cabritos. cabrío. Sí, El corderito. ese mero, ¿ok? ¿Y entonces qué hicieron? ¿A quién se lo llevaron? Al Padre. Ajá, al padre. Padre, fíjate bien lo que tienen que hacer.
Eso es un plan macabro ya. Sí. Ahora, oigan bien, porque es el día del juicio viene, tenemos que enfrentarnos al Padre, ¿verdad? Tenemos que enfrentarnos al Padre. Y si nos vamos a enfrentar escondiendo el pecado, no nos va a ir muy bien. Porque vamos a ver a lo largo de todo el resto de esta historia, que estos 11, cómo les duele. O sea, siguen preocupados y su conciencia está molesta constantemente, no tienen conciencia. Aunque la palabra conciencia no aparece mucho aquí en el Antiguo Testamento, es más, no lo he encontrado. Sabemos que su conciencia está, ¿verdad?, podrida, así de dolor, podrida de dolor, ¿verdad? Entonces se la llevaron a su padre y le dijeron, te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. Y claro, no había DNA en aquel tiempo, no podían checar a ver si la sangre era de un macho cabrío, si era de José, ¿verdad? Israel le examinó a Jacob y ¿qué dijo? Es la túnica de mi hijo, ¿verdad? Es la túnica de mi hijo. ¿Cómo sabía José que esa túnica era la de su hijo? La regaló él. Porque él mismo se la había dado. Ah, Él la elaboró. eso, ¿quién la hizo? ¿Qué dice el versículo 3, otra vez del capítulo? Léamelo. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Quién la hizo? El mismo papá. El mismo papá. Yo no sé si sabía tejer o qué era que se, ¿verdad? Pero él la hizo, hermanos. O sea, él tenía que saber quién era, ¿verdad? Él la hizo. Ahora, José es hecho, no es eterno, ¿verdad? No es como Jesús. Pero cuando Dios sabe quién es su hijo, sabe quién murió en esa dura cruz, él sabe perfectamente bien. Conoce la sangre que fue derramada, ¿verdad? Y él es el hacedor de cada uno de nosotros, él nos conoce hasta la última cosa. ¿Cuál fue la reacción de Jacob? Versículo 34 hasta el final, hasta el 35. De muchísimo dolor. No lo consolaba nadie. No lo consolaba a nadie, ¿verdad? No lo consolaba a nadie. Pero es interesante, hermano, en este verso, que el verso 35 dice, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Pero me llama la atención eso, que él no quiso recibir consuelo de sus hijos. No aceptó, ¿verdad? No aceptó el consejo. Claro. Rehusó el consuelo de sus hijos. Wow. Rehusó el consuelo de sus hijos. ¿Y qué dice Juan capítulo 9? ¿Qué versículo es? ¿Alguien me recuerda? ¿No es 31 es? ¿9:31? Por ahí. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Okay, entonces, si estos hijos de Jacob quieren tratarle bien a Jehová, a su padre, no lo acepta.
no lo acepta. Es una sombra también. Claro, hasta este momento, él no sabe que el pecado que ellos han cometido, pero ¿qué sabe de ellos? Pues gracias a José. Era una calamidad esos 11 hijos, ¿verdad? Hermanos de José, él sabe que esos eran una calamidad, que se portaban mal constantemente, ¿verdad? Entonces entendamos eso también. ¿Ok? Y el versículo 36, mientras tanto, los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Y va a venir un paréntesis en el capítulo 38 que lo vamos a estudiar bien, y luego seguimos con José también. Pero va a haber un pequeño receso ahí, o sea que vamos a parar aquí hasta ahorita, aunque falta un minuto para las 3, y escucho sus comentarios. Amén, hermanito. Él prefirió el consuelo de Dios, entonces, hermano, es lo que pienso, ¿no? Si él no quiere recibir el consuelo, siendo Israel, Jacob se habrá refugiado en Dios, en otra cosa, ¿no? Bueno. La sombra de Juan 9:31 es muy importante porque Dios rehúsa al pecador, ¿no? Porque lo conoce verdaderamente. Él conoce los corazones y conoce quién está verdaderamente arrepentido, dolido. Y hay que se enfatiza mucho en el arrepentimiento para pues, tener la bendición divina. Importante la sombra de Juan 9:31. Okay, muy bueno. Sabemos, hermanos, de que pues Jacob, al saber que sus hijos no querían a José, ya él pensaba de que no iba a esperar una consolación sincera, sino una consolación más como hipócrita, porque ellos no le querían y no podían darle palabras de aliento que le pudieran recuperar el ánimo. Bien. Muy bueno. ¿Qué más? Están muy buenos los comentarios, porque me estoy dando cuenta que sí están entendiendo. La envidia, aquí vemos la envidia que tuvieron sus hermanos, por lo que siempre fue José, pues primero pues era el consentido, segundo pues él les había manifestado el sueño y ellos jamás quisieron aceptar lo que posteriormente iba a suceder. Y la envidia, lo mismo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Lo mataron por envidia. Gracias. Excelente. ¿A quién también se mataron por envidia el principio de la Biblia? Amén. Abel. Abel. Abel, también, igual, misma razón, ¿no? Dios le prefirió el sacrificio, la ofrenda de Abel que la de Caín, ¿verdad? Y Jacob conocía perfectamente a sus hijos. Sí, él incluso cuando manifiestan esa envidia por su hermano, Jacob meditaba, pensaba, y seguramente pensaba en el carácter de sus hijos que no era como tan bueno, como tan sano. Entonces, eso es lo que se puede apreciar, ¿no? Conocer, y por eso él rehúsa el consuelo de estos hijos que no eran sinceros. Una pregunta, ¿qué es lo que aprendemos de la naturaleza de los atributos, el carácter de Dios en esta porción de la lectura que hicimos ahorita?
del capítulo 37. ¿Qué es lo que vemos? ¿Cómo es Dios? En el caso de que, bueno, que Dios es protector sobre todo y aunque el hombre tenga unas maquinaciones terribles, Él nos va a proteger. O sea, yo veo a Dios aquí como en control de todo ante todos sus hermanos que tienen un corazón malo, ante unos comerciantes que no saben si le van a hacer daño. O sea, estamos hablando que Dios no va a desamparar en ningún momento a José, y eso es lo que estoy viendo aquí en este texto, que sea por las buenas o por las malas, esa familia va a aprender que José está con Dios. Eso, muy bien. Hermano, Sí, hermano. bueno, yo ahí veo, digamos, por Jacob como presentación de Dios, como lo hizo Abraham, pero lo que más me parece a mí es la resignación que tiene, pues, de entregar algo único y precioso, como dijo el padre Abraham. Si Dios se lo va a llevar y se resigna, pues aquí iba a matar, era su propio hijo que iba a asesinar. Y luego vengo a Jacob, también con la misma actitud, esa actitud de amor, de querer, no por uno, sino que por todos. Lo único que ahorita sí me quería que me ayudara porque mencionó el versículo donde está esa forma de pensar de ellos dos. Si ha de morir, ha de resucitar. No tengo, me parece que lo mencionó ahorita, esa es una pregunta también que le quería hacer. Hebreos 11, hermano. 11 versículos. Pues tengo que buscarlo porque no tengo Bueno, una yo lo voy a memoria. buscar, hermano. No, ahorita Yo lo se voy a la, buscar. ahorita se la No se encuentro preocupe. de volada. Hebreos capítulo 11. Vaya, Creo que es alguien ahí. el 17, Roberto, por ahí, ¿no? Ajá, ahí está. Por la fe, Abraham Sí, cuando fue hasta el 19. sí, lo leo. Por la fe, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él, que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndose dicho en Isaac que será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en el sentido figurado también lo volvió a recibir. Ahí está. Está muy bueno eso. Bien. Amén, amén. Gracias, hermano. Gracias, hermanito. Agustín. Dígame. Luis. Todo Comentario. bien, hermano. No, lo que yo veo del carácter de Dios acá es la paciencia de Dios. Porque Dios ya de antes de la fundación del mundo ya tenía el plan predestinado de la salvación de la humanidad. Y Dios le hizo promesas a Abraham de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, o sea que sus generaciones serían incontables. Y Dios cumple sus promesas. Y vemos que Dios cumple sus promesas a pesar de que eran familias con muchos problemas. Estas eran familias con muchos problemas, fallaban en todo, pero con todo eso Dios siempre cumplió las promesas que le hizo. Y Dios, hasta que nació Jesucristo, y se cumple lo que era el plan de Dios ya establecido antes de la fundación del mundo. Entonces vemos la paciencia de Dios en cuanto a el comportamiento de esta gente, pues. Y fíjese que Jesucristo nace de la tribu de Judá, y Judá tampoco hizo cosas muy loables, podemos decirlo así, para merecer eso. Y con todo eso Dios cumple esas promesas. Entonces vemos la paciencia de Dios en su creación y el cumplimiento de sus promesas siempre. Ahí es lo que yo veo en esta historia de los Listo. patriarcas. Así es. Alejandro. Si no, revisando un poco el texto de Hebreos 11,
increíble lo que estoy, o sea, que estoy leyendo a José, la historia de José, y en Hebreos 11 también está José nombrado por su gran fe que tuvo. O sea, por la fe, José al morir mencionó la salida de sus hijos de Israel, y inclusive por la fe Jacob bendijo a sus hijos, pero los de José. Estamos hablando de que está puesto allí dándole realmente importancia al trabajo o la vida que nos sirve a nosotros de guía en este mundo. Amén. Exacto. Lisbeth ha estado callada, no sé por qué. Hermano, he leído en algunos escritos que con los comerciantes que tienen diferentes, 3 veces menciona madianitas, israelitas y luego israelitas nuevamente. Pero ahí le explicó que es la unión de dos familias, ¿va? Ajá. Al menos están viajando juntos, ¿no? Ah, bueno. Sí, porque algunas personas lo mencionan como que fuera un error que del que escribió. No, ahí Pero aquí ya están. tiene claridad. Ahí dice que había una caravana de ismaelitas pero los mercaderes dentro de los ismaelitas eran los madianitas, aparentemente. O sea, tenían su trabajo diferente que lo que tenían que hacer. O sea, los que manejaban la plata eran los madianitas. Ajá, está bien. Okay. ¿Alguien más? Han estado muy calladitos algunos de ustedes, hermanos. No, no vale. Pueden comentar. Si no, pues, hermano Alejandro, la clase está en sus manos. Amén, hermanito. Bueno, damos gracias a nuestro Dios por este momento. Nada más que añadir, hermano Roberto Miranda, ¿no? Ya está, nos vemos en el 37, en el 38, en el siguiente capítulo. Ok, perfecto. Y vamos a estudiar ahí a Judá y Tamar.